Bienvenidos a un nuevo video, esta vez menos amigable, ya que como es usual nos daremos una vuelta por todo el mundo, pero esta vez en búsqueda de aquellos lugares que el mundo dejó atrás. Y aunque hoy sean motivo de turismo, es muy difícil olvidar los sucesos que los llevarían al abandono. Prepárense porque hoy en Rank Smashers, 6 de los más terroríficos lugares abandonados. Número 6. Empezamos la lista con el hospital de Wilhelmshaven, el cual fue creado como un hospital para enfermos de tuberculosis, llegando a ser uno de los mayores complejos hospitalarios de Alemania, con 60 edificios construidos, pero con la llegada de la Primera Guerra Mundial fue tomado por el ejército alemán y por este pasaron al menos 17.500 heridos de guerra. Esta situación continuaría en la Segunda Guerra Mundial hasta que fuese asediado por el Ejército Rojo, y así más de 3.000 heridos y parte de su personal tuviesen que abandonarlo, dejándolo al poder de la Unión Soviética. La parte oscura de la historia es que esta zona fue aterrorizada por varios crímenes necrofílicos, los cuales corrieron a responsabilidad del asesino en serie Wolfgang Schmidt, conocido como la Bestia de Wilix. Este hospital continuaría siendo un lugar esencial para el Ejército Rojo, hasta que tras su abandono entraría en un estado de decadencia absoluta. Sus paredes, puertas, pisos y ventanas se irían pudriendo en un oscuro ambiente que lo hicieron lo que es hoy en día, un lugar ideal para cometer crímenes y donde, según muchos, extraños sucesos ocurren a menudo. Número 5. Nos vamos para la Colina de las Cruces en Lituania, un pequeño lugar que alberga más de 100.000 cruces, incluso la cuenta no oficial dice que hay más de 400.000. Este lugar, por donde sea que se mire, tiene un aire espeluznante. Pero aún así, aunque no está lleno de personas visitándolo, tras el Papa Juan Pablo II colocar una cruz en el lugar, pues ganaría reconocimiento por los creyentes, y haciendo así que más turistas llegaran a visitarla. La razón del por qué las cruces tiene varias versiones. Por un lado, la entre comillas oficial, que es básicamente que en la época soviética las cruces simbolizaban la resistencia lituana, ya que cuando los familiares de los militares no podían recuperar los cuerpos de los muertos, entonces colocaban una cruz como símbolo de esperanza. Sin embargo, hay otra versión que no está muy clara y que tiene un origen más pagano. Lo que se sabe es que aquí empezó una serie de rituales paganos, era un lugar de reunión de ciertos cultos que con el tiempo darían pie al inicio del catolicismo lituano. Dichos preceptos paganos y católicos terminarían fundiéndose, razón por la cual empezarían a aparecer más cruces católicas que de otro tipo. Número 4. El castillo de Miranda en Bélgica fue construido en 1866 por el arquitecto inglés Edward Milner a encargo de la familia Liedekerke-Beaufort, lugar donde la familia y sus descendientes habitaron hasta 1980, donde posterior a la Segunda Guerra Mundial sería convertido en un orfanato, que luego sería abandonado para 1991. Es así como hoy en día este castillo se encuentra oculto entre densos bosques que han envejecido de tal manera que su apariencia de inmediato te hace pensar en la infinidad de sucesos paranormales que pueden ocurrir aquí. Un castillo que escapó a la Revolución Francesa y la Segunda Guerra Mundial, huyendo pero cargando con el peso de la historia a sus espaldas. Además, cual película fuese, también fue un orfanato. Y todos sabemos que eso no puede terminar bien. Los que lo han recorrido relatan el mal estado actual del castillo, haciéndolo incluso peligroso. Y pese a que el gobierno se ha ofrecido a repararlo, la familia no lo ha permitido, sin dar explicación alguna del por qué, incluso sugiriendo su demolición. Número 3. Continuamos con uno que al día de hoy puede ser una excepción a la lista en términos de terrorífico. La cuestión es que durante mucho tiempo era todo un enigma, que pues generó leyendas como que habían sido creadas por cultos religiosos o alienígenas. Pero al final nada de esto era cierto. Ubicadas hacia el extremo suroeste de la isla de Cabo Romano, las cúpulas o domos blancos fueron un proyecto personal de Bob Lee, que en 1980 decidió crear un espacio vacacional que con el tiempo se convertiría en este misterioso
misterioso lugar. Su abandono radica en desastres naturales, en específico huracanes como el Andrew y Wilma. Este último sucedió cuando las casas habían sido adquiridas por John Tosto, un sujeto que se negó a abandonar la zona, pese al peligro y la petición de las autoridades, poniendo su vida en total riesgo. Con el tiempo, el agua se tragó los cimientos de estas casas, inundando la costa y haciendo que fuesen inhabitables y que sobre ellas corrieran un montón de historias extrañas. Pero como ven, no existió tal ritual oscuro o algo parecido en su creación. Contrario a lo que muestran fotos, era más bien un lugar agradable y familiar. Número 2. Irlanda está repleta de castillos y entre esos se encuentra el Castillo del Salto, un imponente castillo medieval que alberga historias de traiciones, asesinatos y mutilaciones, las cuales empiezan cerca del año 1250 con la construcción de su torre central, torre que fue construida sobre un lugar común para rituales druidas paganos, donde ya se ha confirmado que se habían realizado múltiples sacrificios. Los dueños posteriores de este castillo, los O'Carroll, terminarían asesinándose entre ellos y se cree invitaban a otros clanes con la promesa de ayuda y terminaban asesinándolos con venenos o cosas por el estilo, o incluso en algunos casos los arrojaban en las mazmorras de la parte noreste del castillo, donde normalmente eran lanzados los criminales o cualquiera que le apeteciese a esta familia. Las mazmorras de hecho eran un foso del que nunca nadie logró salir y que en la actualidad parecen ser el foco de apariciones de espectros y sonidos desgarradores. Otra historia interesantemente perturbadora es que uno de los hermanos O'Carroll, quien era sacerdote, sería asesinado por otro de sus hermanos mientras daba misa. El religioso sería atravesado con una espada en plena ceremonia. Y bueno, historias como estas se siguieron repitiendo a través de los años, dejando finalmente el castillo abandonado. Desde 1991, Sean Ryan, un músico, decidió empezar a restaurarlo para hacerlo su hogar, y de boca de este personaje se sabe que este lugar sigue teniendo extrañas apariciones. Número 1. En el puesto número 1 está quizás el más conocido de la lista. Pripyat, la ciudad fantasma al norte de Ucrania en la región de Kiev, también conocida como la ciudad muerta de Chernobyl. Este es un lugar inhóspito que pasó a la historia cuando el sábado 26 de abril de 1986, a 10 kilómetros, la central nuclear de Chernobyl liberara sobre todos los seres vivos de la zona 500 veces más radiación que la bomba que cayó en Hiroshima. No hubo nada que se pudiera hacer para ayudar a quienes vivían en Pripyat. Estas personas vivirían 36 horas de pura radiación, y los que no murieron en el lugar sufrirían las consecuencias en su vida y las pasarían de generación en generación. Es por eso que existen cientos de leyendas de todo tipo, desde criaturas mutantes hasta experimentos con sobrevivientes. Todo lo oscuro imaginable, en teoría, pasó por este lugar y sigue pasando. Cualquiera que desee puede entrar en la ciudad siempre y cuando lleve un equipo adecuado, ya que se estima que harán falta 24.000 años para que los restos de radiación desaparezcan. Por ahora solo quedan edificios y locales totalmente saqueados, con recuerdos de los que algún día vivieron en el lugar, y bueno, quién sabe qué otros secretos oscuros albergue esta ciudad.